Después de despertar, Cassian aún no se acostumbra a vivir la vida como alguien más. Cuando ya estaba por salir a la escuela, alguien lo llama. Era la hermana de Gangu, Yuri Won. Cassian piensa en contarle la verdad, pero ella le entrega una tarjeta de débito. Cassian está confundido, pero recuerda que Gangu le había pedido más dinero de la mesada, ya que los matones se lo habían quitado todo. Yuri, preocupada, decidió entregarle una tarjeta de débito. Cassian le agradece, pero antes de irse, Yuri nota algo distinto en él. Su cabello. Cassian pone como excusa que se peinó distinto y se va, pero Yuri cree que tiene novia. En el salón de clases, todos murmuraban a espaldas del matón rubio. Ya cansado, les gritó a todos. En ese momento, alguien lo toca, es Cassian, quien le pregunta dónde está su asiento. El matón señala un lugar, y Cassian se sienta. En eso, unos chicos comienzan a hablar sobre la pelea que tuvieron Cassian y Blaster. Luego, empiezan a hablar de unos asesinatos en serie, que incluían a una estudiante de preparatoria. El principal sospechoso era Drive, el jefe de la villanía de Gadam. Cassian se sorprende al saber que existe una organización de villanos en Gadam. En otra parte, el jefe de los matones contrataba a otros matones. Ya saliendo del salón, Wu-chan se acerca a Cassian preguntándole su nombre y por la herida. Cassian señala una curita que tenía en la cara y dice que ya está sanando. Moros recuerda que Cassian se la colocó esa mañana, aunque la herida ya había sanado. Cuando Moros le preguntó por qué lo hizo, Cassian le respondió que era por si se encontraba de nuevo con Wu-chan. Volviendo a la actualidad, Cassian le pregunta qué quería y si lo iba a indemnizar por la herida. Wu-chan le dice que le va a dar algo, pero Cassian se niega y se va. Wu-chan le pregunta su nombre y este le responde, Gangu Won. Saliendo de la escuela, Moros y Cassian hablan sobre Wu-chan, sus poderes, su atractivo y que es un estudiante modelo. También comentan que la persona a la que más admira es a Cassian Lee. En eso, Moros se da cuenta de que los matones del día anterior los estaban siguiendo. Unos minutos después, el matón rubio se asusta, ya que el camino por el que Cassian se dirige lleva a la villanía de Gadam. Pero los otros matones le hablan por la espalda y lo asustan. Le preguntan hacia dónde se dirigió Cassian, y el rubio le señala el camino. Al llegar al lugar, los matones, al no ver a nadie, se enoja con el de las gafas. En eso, Cassian aparece detrás de ellos. El matón peli naranja le dice a Cassian que si se arrodilla antes que él llegue a 3, no lo golpeará. Los matones se sorprenden de no ver a Cassian de rodillas. El peli naranja se acerca a él preguntando si deseaba morir, pero Cassian les explica a los matones que se quería contener con ellos, pero alguien tenía que darles una lección. Después le pregunto a los restantes quién seguía, pero el peli naranja se levanta y lo amenaza de muerte. Nos lo presenta como el segundo lugar de Muay Thai de la escuela, y los matones al verlo se relajan. En un flashback, vemos como Cassian en la agencia de Psyker estaba entrenando con un rango C. En eso Jack aparece y pregunta qué estaba pasando. Nos enteramos que Cassian acaba de ingresar a la agencia. Jack pregunta por qué no estaba utilizando equipo de protección, y los otros Psyker le dice que Cassian dijo que no lo necesitaba. Pero Jack les corrige, le dice que hablaba del rango C, explica que Cassian es un egresado de la ASP, el más joven de la historia en graduarse, el mejor de la clase y que se especializaba en combate cuerpo a cuerpo. Los otros Psyker se sorprende, y vemos cómo Cassian derrota al rango C con un solo golpe. Volviendo a la actualidad, el matón pelinaranja fue derrotado, y los otros matones estaban sorprendidos. Cassian estaba furioso con los matones por creerse superiores, con él mismo por no haber sido lo bastante fuerte para vengar a Jeff cuando era Cassian Lee, y se promete que se volverá el villano más fuerte que incluso Lampas le teman. En eso un villano aparece. Resulta ser Drive. Todos los matones al verlo huyen. Drive le dice que venía a ayudarlo, pero resulta que era al revés. Cassian le responde que él no pidió ayuda. Drive le pregunta que si sabe quién es, y este confirma. Drive lo apunta con un arma, y le dice que le hirió su orgullo, pero resulta que estaba bromeando, pero al final lo amenaza. Pero Cassian le da la espalda. Drive pregunta a dónde iba, y Cassian le responde que a su casa. Ya estando lejos, Moros le explica que los puntos mágicos de Drive eran muy superiores a los de él. Cassian le pide a Moros que utilice su análisis en Drive, y que esa sería la mejor manera de hacerse fuerte, un combate de vida o muerte. Volviendo con Drive, él estaba elogiando las habilidades de combate de Cassian y las agallas frente a él, pero alguien lo ataca.
flashback, Moros le explica que Drive tiene más del triple de puntos de magia que Cassian, pero lo único que dice Cassian es que será entretenido. Drive se sorprende de que Cassian sea capaz de adivinar sus movimientos y deduce que él debió de ser quien derrotó a Blaster. Drive llega a la conclusión que sus habilidades de pelea están a un nivel superior y que la única manera es que hubiera sido entrenado profesionalmente. En eso, varios villanos aparecen y se sorprenden de que Drive hubiera perdido, aunque él dice que solo fue el primer round. Un Black Hand se muestra sorprendido, y Drive le pregunta a Cassian por qué lo atacó. Cassian le responde que, primero, quería enfrentarse a alguien fuerte, y segundo, no podía permitir que Drive siguiera matando gente. Drive le pregunta si hablaba del asesino serial, y Cassian le responde que él no es el villano al que busca. Cassian le pregunta si puede demostrarlo, pero en ese momento se marea. Black Hand aprovecha la oportunidad para atacarlo, pero Cassian lo esquiva fácilmente y lo noquea. Todos se sorprenden, pues venció al tercer villano más fuerte de la villanía. Aún mareado, Cassian escucha a Drive explicarle que la razón de su mareo es por haber utilizado demasiado poder en tan poco tiempo, y más aún considerando que sus puntos de magia son solo 300. Red Eye se sorprende, ya que eso lo ubica en el rango D, mientras que Black Hand supera el rango B normal. Sin embargo, Drive aclara que los puntos de magia no siempre definen al ganador, ya que Cassian tiene un tiempo de reacción instantáneo y una habilidad de combate que supera con creces su rango. Drive le muestra una piedra mágica, y le explica que los villanos pueden volverse más fuertes a través del entrenamiento y el consumo de estas piedras. Finalmente, le ofrece una a Cassian y le propone un trato. Si encuentra al asesino serial por él, le dará más piedras mágicas. Unos minutos después, vemos a Cassian caminando por la calle, mientras observa la piedra mágica. Moros le explica que existen dos tipos: las verdaderas, que se forman naturalmente, y las artificiales, que no tienen ciencia detrás. La diferencia está en la calidad, y la que tiene Cassian es artificial. También le indica que debe ingerir la piedra en su forma de villano. En una azotea, Cassian ingiere la piedra, y un juego de luces aparece. Después, le pide a Moros que haga un análisis, lo que decepciona a Cassian, ya que fue un espectáculo de luces para solo 50 puntos. Sin embargo, eso sorprende a Moros, ya que una piedra artificial normal suele dar entre 5 o 10 puntos. Cassian, revisando sus estadísticas, se da cuenta de que ha adquirido una habilidad para extraer piedras mágicas. Moros le explica cómo funciona, aunque Cassian no sabe dónde podría encontrar un arma potenciada por magia, por lo que considera la habilidad inútil. En otro lugar, Dai le muestra su nueva espada a Wu-chan. Aunque a este no le parece impresionante, Dai le explica que está potenciada con piedras mágicas de alta calidad. Wu-chan le pregunta si sabe quién era el villano que derrotó a Blaster, y Dai le responde que no, que probablemente sea un novato que recién se convirtió en villano. Luego, Dai le empieza a hablar sobre el asesino serial, y le dice que todos los Psykers de Gadam están en alerta roja. Wu-chan le pregunta si Drive no era el principal sospechoso, pero Dai le responde que no es él. Después de una larga charla, Dai le pregunta a Wu-chan por su hermana. Él le responde que le ordenó llegar temprano a casa, y Dai le da la razón. En una agencia fotográfica, vemos a dos modelos. Una de ellas es Naeun, la hermana de Wu-chan. Ella y su amiga, la otra modelo, deciden ir a una sala de juegos, mientras alguien las observa desde las sombras. En la casa de Cassian, aparece Dae y Wu-chan en la televisión. Moros le pregunta a Cassian si va a aceptar la propuesta de Drive, pero él responde que no, aunque tampoco puede permitir que el asesino siga suelto. Moros le recuerda que Drive le dio un celular para enviarle información del asesino. Volviendo al presente, Cassian se niega a usar la ayuda de un villano y sale a patrullar la ciudad en busca del asesino. En la sala de juegos, Naeun y su amiga intentan sacar un peluche de una máquina, pero fallan. En ese momento, Naeun decide que debe irse, pero su amiga la detiene. Naeun le pregunta por qué, y su amiga le dice que vio al asesino. Naeun le pide que denuncie el crimen a la policía, pero en ese instante las luces del local se apagan, y aparece el villano, presentándose como Blood Drain. En otro lugar, Cassian, en lo alto de una terraza, recibe un mensaje. Es de Drive, quien le envió el video de las chicas y el villano. Volviendo con Naeun, ella recuerda que Wu-chan le había dado un transmisor de emergencia. Le dijo que, si algo pasaba, solo debía presionar el botón y él llegaría. En el presente, Naeun lo activa. Mientras espera, enfrenta verbalmente a Blood Drain. Al mencionar a su hermano y decir que era fuerte, el villano se enfurece y decide matarlas como regalo para Wu-chan cuando llegue. Hiere a la amiga de Naeun, quien se sorprende y corre hacia ella.
Justo en el momento en que Blood Drain iba a atacarla, Cassian aparece y lo detiene. Blood Drain cree que Cassian es el hermano del que Naeun hablaba, mientras que ella está confundida, sin saber quién es realmente. Tras observar a Cassian durante unos minutos, Blood Drain deduce que fue él quien venció a Blaster, por lo que decide retirarse, no sin antes amenazar con seguir matando personas. Cassian intenta detenerlo, pero falla. Cuando está a punto de irse, Naeun le pide que salve a su amiga. En otra parte, Wu-chan y Dae van en el auto camino a la ubicación de Naeun. Volviendo con Cassian, él llama a la ambulancia y le pide a Naeun algo para detener el sangrado. Le dice que algo elástico serviría mejor, y ella le entrega unas pantimedias. Cassian las amarra rápidamente al cuerpo de la herida para contener la hemorragia y le pide a Moros que la analice. Este le responde que no necesita su habilidad para saber que vivirá, lo cual Cassian le transmite a Naeun para tranquilizarla. Poco después llega la ambulancia y Cassian se marcha. Unas cuadras más adelante, se percata de que un dron lo está siguiendo y se pregunta de quién será. En ese momento, aparece una mujer villana. Cassian la recuerda como una de las que interrumpió su pelea con Drive. Ella se presenta como Crow y le pregunta su nombre, pero Cassian responde que aún no ha elegido uno. Luego pregunta por los drones, y Crow le explica que son de Drive y que los envía a sitios donde cree que podría aparecer el asesino. Además, le revela el nombre del asesino y le dice que Blood Drain pertenece a la villanía de Gadam. Al final, Crow le entrega una caja con 3 piedras mágicas. A la mañana siguiente, Yuri está viendo la televisión, donde se habla de lo ocurrido la noche anterior. Cuando Cassian sale del departamento, Yuri le pide que tenga cuidado. Él nos revela que ya lleva varios días desde su reencarnación, que aún no puede confiar del todo en Moros, y que necesita volverse más fuerte para limpiar su nombre y vengarse de Lampas. También le preocupa el trato que hizo con la villanía de Gadam. En un flashback, vemos que, tras entregarle las piedras, Crow le dijo que enfrentar a Blood Drain con sus puntos de magia actuales sería complicado. Cassian lo negó, pero Crow insistió en que dentro de la caja había un rastreador que podía usar. También le informó que Drive le enviaría un archivo con los lugares en los que Blood Drain había sido visto últimamente. De vuelta al presente, Moro se da cuenta de que Cassian no se dirige a la escuela. Cassian le responde que necesita revisar un lugar. Tras revisar la información de Drive, algo le llamó la atención. La escuela de artes Seowa, donde estudian las chicas atacadas la noche anterior. Sin embargo, hay algo que le preocupa más. Ha descubierto que Naeun es la hermana de Wu-chan. Luego, Cassian llama a la escuela para decir que no podrá asistir ese día. En el hospital, Dae le pregunta a Wu-chan por el estado de su hermana. Él le responde que apenas logró dormir. Hablan sobre Blood Drain, y Dae comenta que lo han descartado como sospechoso en este caso, ya que anteriormente solo desangraba a sus víctimas sin dañar sus cuerpos. También comienza a hablar sobre Cassian, y destaca que, a pesar de ser un villano, ha salvado vidas. En una tienda de conveniencia, unas chicas se sorprenden al ver que quien las atiende es muy guapo. Cassian paga una bebida y ve sobre el mostrador un libro. Un hombre llega pidiendo papel, y al ir a entregárselo, choca con Cassian, lo que sorprende a Moros. Al salir de la tienda, Moros intenta decir algo, pero Cassian lo interrumpe con una pregunta directa. ¿Es un villano? Moros se sorprende, pero lo confirma, aunque aclara que no sabe si se trata de Blood Drain. Sin embargo, Cassian está convencido, porque recuerda que el libro en el mostrador era La novia de Corinto, una historia clásica de vampiros, y Blood Drain había citado una frase de ese mismo libro antes de marcharse. Aún así, quiere confirmar si su corazonada es correcta. Al salir de la tienda, Cassian siguió al sospechoso. Sin embargo, en plena carretera, un anciano estuvo a punto de ser atropellado. Cassian lo salvó, pero en el proceso perdió el rastro del sospechoso. Unos minutos después, ya en un baño, Cassian se transforma e ingiere las 3 piedras mágicas, obteniendo 2 habilidades más y 120 puntos adicionales. Moros le explica que, entre más tiempo pase, menor será el efecto de consumir piedras mágicas. Cassian entonces solicita el análisis de Blood Drain. Mientras tanto, en el hospital, Blood Drain hipnotiza a varios doctores. En otra parte del mismo hospital, Naeun busca a Cassian entre los villanos de Gadam, pero no lo encuentra. En ese momento, un doctor la llama y le dice que a su amiga deben hacerle unos exámenes. Unos minutos después, Naeun ve que los médicos se la llevan del hospital, lo cual le genera sospechas. Entonces pregunta, pero Blood Drain aparece justo detrás de ella.
Naeun intenta que los doctores escapen, pero descubre que son los mismos que habían sido hipnotizados por Bloodrain. Ella activa el transmisor de emergencia, y Bloodrain la halaga, diciéndole que es perfecta para ser su novia. Sin embargo, una voz lo interrumpe. A tu señal. Agáchate, le dice Cassian a Naeun. Cassian aparece. Y le dice a Bloodrain que, durante mucho tiempo, hizo lo que quiso, pero ahora él lo castigará. Bloodrain se ríe y desaparece. Los doctores recuperan la cordura. Y Cassian les pide que lleven a las pacientes a un lugar seguro. Luego, mientras se dirige a la salida, se topa con Wu-chan y Dae. Al verlo, Dae lo ataca de inmediato. Wu-chan duda al principio, pero al final también se lanza contra él. Cassian logra escapar. Dae regaña a Wu-chan por dejarlo huir, pero le pide que vaya a ver cómo está su hermana. Unas cuadras más adelante, Bloodrain maldice por la repentina aparición de Cassian. Al pasar por un club, decide entrar. Dentro, una chica siente su presencia detrás. Tras hablar un momento, él la mata, provocando un desastre dentro del club. En otro lugar, Dae y Wu-chan van en el auto camino al lugar, tras enterarse del caos causado por Bloodrain. Wu-chan recuerda que Naeun le dijo que Cassian la había salvado otra vez. En un callejón, Cassian está herido. Moros lo recrimina por no pelear contra los Psykers, de la misma forma que lo hace contra los villanos. Cassian le responde que eso no volverá a pasar. Que sus enemigos ya no son solo los villanos, ahora también son los Psykers. Cuando Wu-chan y Dae llegan al club, ven todo el desastre que dejó Bloodrain. Lo enfrentan, pero Bloodrain les manda a callar y, poco después, los ataca. Tras una intensa pelea, Wu-chan cae al suelo y Bloodrain amenaza con hacerle daño a Naeun. Esto hace que Wu-chan se enfurezca. Unos minutos después, en un edificio en construcción, Wu-chan y Bloodrain comienzan a pelear. De vuelta en el club, Cassian llega y observa el caos que dejó Bloodrain. A un lado ve a Dae gravemente herido, y al otro, la espada. Al principio, Cassian duda en extraer las piedras mágicas del arma, pero al recordar lo que Dae le hizo, decide hacerlo. Al absorberlas, obtiene un poder que alguna vez tuvo. Regresando al edificio en construcción, varios villanos observan la pelea desde la distancia, esperando que alguien aparezca. Mientras tanto, Wu-chan está siendo brutalmente golpeado por Bloodrain, quien se burla de él. De pronto, una voz lo llama desde atrás. Es Cassian. Tras un breve intercambio de palabras, Cassian y Bloodrain comienzan a pelear. One seeks the heavens, the other below the line. Eagle's cries echo through the midnight air. Serpent whispers softly weaving through the lair. Rise above the ashes, both beast and man. Fate and Wu-chan se sorprende al notar que tanto Cassian como Bloodrain se habían estado conteniendo cuando peleaban con él. Cassian, por su parte, se burla de Bloodrain por creerse invencible. Cuando Bloodrain intenta escapar una vez más, Cassian activa una habilidad que lo atrapa, y luego utiliza una segunda habilidad de fuego para finalmente derrotarlo. Gracias por ver el resumen completo. Sígueme en TikTok e Instagram, link en la descripción del video para ver más escenas y contenido exclusivo. Y si quieres la tercera parte, comenta villanía abajo. Nos vemos en el próximo video.